Ahora vamos a abrir nuestras Biblias, porque vamos a hablar, alabado sea Dios, sobre lo que es el pectoral o lo que se llama racional. Pero vamos a abrir nuestras Biblias, bendito sea Dios, en el capítulo 28 del libro del Éxodo. Mi alma glorifica a Cristo. Gloria a Dios. Amén. 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 Versículo 2 al verso 4. ¿Lo tenemos, hermano? Amén. Sea Dios glorificado. Bendito sea Dios. Dice la palabra de Dios, lo leemos como está escrito. En el nombre del Padre, del Hijo y con la confirmación de su Espíritu Santo. Y la iglesia del Señor dice: amén. Y harás vestidos sagrados a Aarón, tu hermano, para honra y hermosura. Usted el 3. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Punto al 4. Los vestidos que harán son estos: el racional, el efod, el manto, la túnica labrada, la mitra, el cinturón. Hagan pues los sagrados vestidos a Aarón tu hermano y a sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Ahora, decía el apóstol Pablo en la epístola a los Hebreos, ¿se recuerdan lo que les dije? Decía el apóstol Pablo en el libro de Hebreos, en la epístola, capítulo 6 dijimos, ¿verdad? Dice: por tanto, dejando la palabra del comienzo, dice, en la doctrina de Cristo. O sea, ¿cuál es la palabra del comienzo en la doctrina de Cristo? La palabra del comienzo, hermano, es aquella que nosotros usamos como, mira, Cristo salva, el bautismo del Espíritu Santo, el bautismo en agua, la resurrección. Esa es la palabra de comienzo. Ese es el primer, ¿cómo se llama? Escalón para subir a un conocimiento más arriba. ¿Cuántos creen que la Biblia nos va a llevar de conocimiento en conocimiento? Amén. Amén. Entonces no podemos quedarnos circulando un solo conocimiento. Tenemos que elevarnos más arriba. Bendito sea Dios. Claro, cuando yo hablo de este conocimiento y alguno no tiene espíritu de Dios, dice que es locura, pero no es locura. Dice la Escritura que al hombre natural, aquel hombre que, hermanos, no entiende las cosas del Señor, dice que la palabra de Dios, ¿qué es? Locura. Pero cuando usted empieza, hermano, usted dice: ¿y ese dibujo qué? Como usted no entiende, no tiene nada que ver conmigo. ¿Será que nos van a hablar del Papa? No les vamos a hablar del Papa. El sumo pontífice, el sumo sacerdote del tiempo antiguo, representaba a Cristo. Israel, el Señor vistió a los levitas de una manera ordenada, porque ello iba a representar al Cristo de la gloria. Y vamos a ver en la Biblia muchas cosas que solo son tipos y sombras. En el tiempo antiguo, los santos siervos de Dios podían tener una esposa y una concubina. ¿Sí o no? Sí. ¿Ah? Sí. ¿No les escucho? Sí. ¿Se imagina que quiero hacerlo del tiempo antiguo? Y la profecía dice allá en el libro de Isaías: en aquel día echarán mano 7 mujeres de un solo. Ay, Dios. 7 mujeres de un solo hombre. Claro. Pastores pícaros, carnales, hombres, hermanos, adúlteros, ¿verdad? Que siempre están pecando y adulterando. Estas personas, hermanos, siempre dicen: bueno, es que yo debo de tener 7 mujeres. ¿Eso es lo que nos enseña la Biblia? No. Eso es una figura de lo que habría de venir en el tiempo que viene. O sea, nuestros postreros tiempos. Por eso yo le dije a la iglesia: los hermanos, nosotros tenemos que saber en realidad que el Antiguo Testamento solo es una sombra. Por lo que dice Hebreos capítulo 10 verso 1. Léamelo, hermano Irán. Hebreos 10:1. La vez pasada le dije: la sombra no refleja su verdadera
imagen. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. Porque la ley es la sombra, ¿verdad?, de los bienes venideros y no es la imagen propia. La imagen propia, por ejemplo, es lo real. Aquí está mi mano y allá atrás se ve la sombra. Pero ¿esa es mi mano o es esta? Es esta la real. Entonces la ley es solamente la sombra. En otras palabras, el Antiguo Testamento solo es una ilustración de una enseñanza espiritual. ¿Lo está captando? Amén. Cuando nosotros empezamos a captar eso, mire, nos va a gustar leer la ley. Porque en la ley vamos a sacar mensajes, multitudes de mensajes. Juan 1:29. Sí, hermano. Sí, amén. Mire cómo dice, mire cómo dice. ¿Cómo dice, hermana Verón? Entonces vamos a dárselo a la hermana Aida. ¿Cómo dice, hermana Aida? Juan 1:29 dice: el siguiente día ve Juan a Jesús y venía a él y le dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado Ahora, del mundo. amén. Ahora bien, ¿por qué agarra a Juan y dice: he aquí el Cordero de Dios? El Espíritu Santo. ¿De dónde agarra Juan eso? ¿Por qué? Dice la hermana, porque Dios se lo reveló. Pero solo lo agarró porque se le vino a la cabeza. No, es que hay un respaldo bíblico. Sí, amén. Fíjese que cuando Adán y Eva pecaron, el Señor tuvo que hacer un sacrificio. Dice que ellos se pusieron, ¿qué? Cuando se vieron desnudos, ¿qué se pusieron? Hoja de higuera, ¿va? Dijo el Señor: no es suficiente. No es suficiente. El hombre no se puede cubrir a sí mismo delante de Dios. Sí, es amén. Claro, dice que ante los ojos de Dios todas las almas están desnudas. Así dice la palabra del Señor. Pero en el aspecto, oiga, en el aspecto, hizo Dios algo. Dice que le hizo, ¿qué les hizo? No, les hizo vestimentas de pieles, dice la Escritura. Usted lea en Génesis, ahí lo va a encontrar. Amén. ¿Qué hizo el Señor? Tuvo que sacrificar ciertos animalitos para vestirlos con pieles a su creación que había hecho. ¿Por qué? Porque su creación necesitaba, hermanos, de un sacrificio, porque habían pecado y tenía que haber un derramamiento de sangre por alguna razón para expiar su pecado. Y resulta, hermanos, que el Señor tuvo que hacer víctimas para cubrir a sus almas queridas, que era Adán y Eva. Luego viene Abel. Oiga, fíjese, luego viene Abel. ¿Y Abel qué hace, hermanos? Dice que él era pastor de ovejas. Y cuando vino y presentó, ¿qué presentó? Los primogénitos, dice. Oiga, primogénito, ¿no le suena primogénito? El primero. ¿Y quién es el primero? Cristo. Entonces viene y sacrifica, hermanos, esas ovejitas y haya gracia delante de Dios. ¿Por qué? Porque iba a entrar dentro de la revelación una enseñanza, hermanos, para el pueblo venidero. Cristo vive, amén, hermano. Amén. Más adelante, hermanos, empiezan a hacer los hombres a sacrificar por sacrificar y a sacrificar y a sacrificar. De tal manera, hermanos, que en el pueblo de Israel ya no les interesaba, mejor mataban animales y seguían pecando. O sea, los corderitos, ¿no? El Señor se molesta en Malaquías. Si usted mira en Malaquías, el Señor se pone una enojada contra los sacerdotes. ¿Por qué? Porque estaban sacrificando, hermanos, corderos, todos tuertos, cojos, enfermos. Y el Señor le dice: ¿saben qué? A mí no me presente eso. A ver, vayan y preséntenselo a su rey. A ver si se lo acepta. Así es, amén. Porque el cordero tenía que representar a aquel cordero que iba a venir. ¿Y quién era ese cordero? Cristo. Jesucristo. Sin tacha. Denle ese aplauso al Señor si él lo quiere. Esa ofrenda de palma. Sin tacha.
perfecto, y tenía que ser no el segundo, no el tercero, tenía que ser el primero. ¿Por qué? Porque el Señor es el primero. Cristo vive, amén. Y se va, empieza, y ahora entiende por qué el siervo de Dios, lleno del Espíritu de Dios, dice: he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Porque cuando ellos, hermanos, aprendieron ya en la revelación, le dio el Señor, estaba haciendo recordatorio a aquello que el Señor había hecho en el tiempo antiguo. Cristo vive. Gloria a Dios. ¿Se da cuenta? Amén. Entonces, luego vamos a ver otras cosas, pero ahorita vamos a entrar a esta parte, porque si no el tiempo no nos da. No nos da. Bien. Vamos a hablar hoy sobre lo que es el pectoral o el racional. ¿Qué es el racional o el pectoral? Vamos a la Biblia. San Mateo, Éxodo capítulo 28. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor que era una especie como de chaleco donde iba a ir montada esta parte que usted ve ahí, esas piedras preciosas, si las miran, son 12. 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Que llevaría como en el aspecto de un chaleco. Y encima, o sea, ese era el racional, y encima se ponía todo eso. Porque eso va a representar algo en la palabra de Dios. La Escritura dice, oiga lo que dice, verso 9: tomarás 2 piedras de onique, o de oniquinas. ¿Cómo dice su Biblia? ¿De onice? Onice, es lo mismo, es igual a lo mismo. Y grabarás en ellas, ¿qué dice? Los nombres de los hijos de Israel. Los 6 de sus nombres en la una piedra, y los otros 6 en la otra piedra. ¿Y dónde se pondrán? En las sombreras. ¿Por qué usted cree que se ponía? ¿Por qué los iba a poner en las sombreras? Porque él tendría que llevar en memorial, oiga, en memorial, el sumo sacerdote, el que nosotros vemos como la barba de Aarón, que dice allá en el Salmo 134, el sumo sacerdote tendría que llevar en sus hombros el peso de las 12 tribus de Israel. ¿Quién es el que lleva hasta el día de hoy el peso de las tribus de Israel? ¿No es Dios? Él es el que siempre los va cargando. ¿Han sido rebeldes? Sí. ¿Han sido idólatras? Sí. ¿Han tenido un montón de problemas? Sí. ¿Se han rebelado contra Dios? Sí. ¿Se han ido tras de otros dioses? Sí. Tremendo el pueblo de Israel. Dice la palabra del Señor, un pueblo rebelde, duro de cerviz, dice la Escritura. ¿Sabe por qué son duros? ¿Quiere que le revele por qué son duros? No saben por qué son duros ellos. Porque Dios se lo dio todo. Y la gente, cuando lo recibe todo, ellos son ahorita la economía, oiga, la economía mundial. 1/3, si no es que más, si puede ser hasta la mitad, de la economía mundial se mueve por los judíos. Son los multi-archimillonarios. Entre ellos está la familia Rocher. ¿Sí o no? Hay otras familias. Y son judíos. Todos son judíos. Y estas gentes mueven al mundo económicamente. ¿Son cristianos? No. Tan duros. Dice la palabra del Señor, donde está vuestro corazón, donde está vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. Y como ellos, su bendición económica, hermano, ahí está el corazón de ellos. Y por eso es que ellos, hermano, cuando vino Jesucristo, no le creyeron. ¿Por qué? Porque eran duros, dice la Escritura. Eso es una. 2, los encerró en incredulidad. ¿Para qué? Para que nosotros fuéramos introducidos, ¿a dónde? A la obra del Señor y poder ser salvos. Si ellos creen al Mesías, nosotros perdemos.
no hubiéramos tenido oportunidad. Porque ellos hubieran aceptado al bendito Dios. Pero dijo el Señor, le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. En tu simiente. Y en esa simiente, la simiente es Cristo. Algunos piensan que ¿cómo se llama? Isaac. No, la simiente es Cristo. En esa simiente serían bendecidas todas las naciones de la tierra. Alaba a Dios. Y de ella alcanzaron los salvadoreños, los mexicanos y todo el mundo, hermano, ha alcanzado esa bendición. E inclusive aquellos pueblos que no podían entrar a causa, hermanos, de que no recibieron a Israel. Hoy, si un árabe acepta a Cristo, es salvo para la gloria de Dios. Si un chino, que son los hijos del dragón, aceptan a Cristo, son salvos para la gloria del Señor. Pero por el sacrificio que hizo Jesucristo nuestro Señor. Pero antes de la ley para atrás, o sea, del Antiguo Testamento para atrás, antes que apareciera la gracia, ningún gentil era salvo. Eran escasitos así, mire. Nabucodonosor. ¿Quién? Rahab. ¿Qué otro de los antiguos? Ruth. ¿Otro? Aquel que sanó de lepra. Naamán. Pero así, miren, contaditos. En 4000 años, si al caso, unos cuantitos. Y todos los demás, perdidos. ¿Por qué? Porque el Señor no les permitía. Ahora es que nos ha dado entrada a nosotros y tenemos que aprovechar esta salvación. Dice la Escritura, porque si nosotros somos incrédulos, así como cortó o desgajó las ramas naturales en el olivo, así nos puede a nosotros. La salvación consiste en que crean en Dios el Padre y en Jesucristo su Hijo. En eso consiste la salvación. En creer en el Padre y en el Hijo. Y ahí consiste nuestra salvación. Nosotros creemos en el Padre y creemos en el Hijo. El que tiene al Padre, tiene al Hijo. El que no tiene al Padre, no tiene al Hijo. El que no tiene al Hijo, no tiene al Padre. Yo no sé cómo van a salir aquellas personas. Bien. ¿Y a su nombre? Bien, vamos adelantito. Dice la Escritura, vamos a regresar a eso, a Éxodo capítulo 28. Éxodo 28. Dice la palabra del Señor que en el verso 10 los 6 nombres irían en las hombreras. Vamos un poquito más adelante para no. El 15 dice: así harás el pectoral o el racional del juicio con una primorosa obra. Le has de hacer conforme a la obra del efod de oro, de cardeno y púrpura y carmesí y lino torcido. Y luego empieza a decir en el 17: llevará las piedras, ¿verdad? Una orden de una piedra sárdica, un topacio, un carbunclo, serán en el primer orden. ¿Cuántos órdenes hay? 4. Porque de lo que usted ve del capítulo, ahí donde usted está viendo en este momento, del versículo 17 al versículo 20, está hablando de los 4 órdenes que están ahí en el racional, que es el pectoral que usted está leyendo. Bien, vamos un poquito adelante, verso 21. Y serán aquellas piedras según los nombres de los hijos de Israel, 12 según sus nombres, como grabadura de sello, cada una con su nombre, vendrán a ser según las 12 tribus de Israel. Harás también el racional, cadenetas, ¿y qué dice? Hechuras de trenzas de oro, en fin. Ahora dice usted, bueno, hay 12 aquí, hay 6 y hay 6, ¿verdad? En las piedras de onique. Pero usted dice, ¿pero por qué entonces hay otras 12 también que llevan los nombres de las 12 tribus? ¿Usted sabía que dentro del pueblo de Dios hay 2 pueblos? ¿Sí sabía? ¿No sabía? Ok. Dentro del pueblo de Dios hay unos que son israelitas, ¿verdad? O son descendientes de Abraham, pero no son de la simiente de Abraham. ¿Sí lo ha visto en Romanos? Eso aparece en Romanos. No todos por ser de Israel, dice la Escritura, son israelitas. Bueno, pues dentro del pueblo de Dios, dice la Escritura, dice la palabra del Señor, no todos, oiga, no todos en Romanos, en capítulo 9. ¿Qué dice el versículo 7? Ni por ser
descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac le será llamada descendencia. ¿Ah? No porque desciendan de Abraham, todos son hijos, ¿verdad? Y luego vamos a Gálatas, fíjese. ¿Por qué? Porque les voy a enseñar eso. Las piedras de onique y las 12 piedras ya con luz. Las otras no tienen luz. Ponga atención a lo que estamos hablando. Bien, ¿usted piensa que todos los que descienden de Abraham son hijos de Abraham? El Señor dice, tu único hijo, le dice a Abraham, le dice, tu único hijo Isaac, le dice. Y lo demás que Ismael, que pues. Ismael era hijo de Abraham, ¿sí o no? ¿Cuál era la esposa? No era la esposa, era la sierva. Era Agar. Pero después de eso, vayas al libro de Génesis, mire. Vayas al libro de Génesis. Y Abraham tuvo otra mujer y le nacieron más hijos. Capítulo 25 de Génesis. Y Abraham tomó otra mujer después que se murió Sara, o Saraí, como usted le quiere llamar. Capítulo 25. Abraham tomó otra mujer cuyo nombre, ¿quién era? Setura. Yo le digo Setura. La cual le parió a Simram, a Jobsam, a Medam, a Midiam y a Isbac y a Sua. Mira qué nombre. ¿Cuántos son ahí? ¿Cuántos son, hermano? Hermano Robertito, ¿cuántos son ahí los hijos que le nacieron con Setura? 6. E Ismael 7. E Isaac 8. Ah, pero la Biblia le dice a tu único hijo. Y no reconoce la palabra del Señor a los demás. ¿A cuántos no reconocen? A 7. Solo a los hijos de la promesa. Y aquí, ¿qué está diciendo en Romanos? No todos por ser descendientes de Abraham son hijos de Abraham. En otras palabras, no todos los que están en el pueblo de Israel han alcanzado la luz, la justicia. ¿Ah? Entonces cuando usted mira acá, 6 que llevan aquí en la piedra de onique, que no tienen brillo, que son opacas, y la otra 6, usted mira uno, y usted mira acá otros, o sea, aquí son 12, ¿va? Y usted mira 12, acá le está dando a entender algo el Espíritu de Dios. Aquí está el Israel rústico que hay que andar sobrellevando. Es como la iglesia, hermano. ¿Quién lleva la iglesia? El Señor. Pero ¿a quién le ha puesto esa carga? Exacto. Al pastor le ha puesto la carga de la iglesia. ¿A quién cree que le puso la carga de Israel? Vaya números 11. Ahorita regresamos acá. Números 11. Miren lo que... Números 11. Y ya me fui hasta Deuteronomio. Pero como que llevo turbo. 11. A ver, vamos a que le dé lectura. Ahora sí, ¿lo tiene, hermana? A ver, ¿lo tiene? Déme la lectura. 11 de Números. En estas clases son bien participativas todos. Yo siempre los hago participar. Jehová, porque has hecho mal a tus siervos y porque has hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo esto pueblo sobre mí. ¿Y qué dice el 12? Concebí yo a todo este pueblo, lo engendré yo, para que me digas, llévalo en tus senos, como llevo lo que cría el que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres. Señor, ¿por qué pusiste esta carga en mí? Moisés también lo dijo. ¿Usted cree que yo me siento contento con toda esta carga?
Dios bendito. Moisés se afligía. ¿Por qué, Señor? O sea, ¿por qué pones este pueblo? Pues, ¿acaso yo lo concebí? ¿Quién los concibió a ustedes? El Espíritu Santo. ¿Sí o no es así? ¿Verdad que sí? Si el Espíritu Santo no obra en ustedes, ustedes no se convierten al Señor. Yo tampoco no me convierto. Tuvo que hacer el Espíritu Santo la obra en nosotros. Amén. Entonces, bien, dice él, ¿acaso yo concebí todo este pueblo? ¿Acaso yo lo engendré para que me diga, llévalo en tu seno, como lleva la que cría y la que mama a la tierra de la que juraste a sus padres? ¿Dónde es el seno? El pecho. No estamos hablando en términos morbosos, ¿eh? Cuando hablamos la palabra de Dios, la hablamos en términos santos. Amén. El seno es aquí, en el pecho. ¿A dónde llevaba las 12 tribus de Israel? En el pecho. Porque serían un memorial por siempre en el sumo sacerdote. Y hasta el día de hoy, oiga, Jesús lleva ese memorial, siempre está al cuidado de Israel. Cristo vive y a su nombre. De tal manera dice que al final todo Israel va a ser salvo. Pero mientras esté el pueblo de Dios en la tierra, hay dos pueblos en uno. El Israel terreno obediente a la ley de Dios y el Israel terreno que es rebelde. Y cuando vamos a hablar del Israel de Dios espiritual, estamos hablando de la iglesia. Pero dentro de la iglesia, del Israel de Dios espiritual, también visiblemente, nosotros podemos decir somos el Israel. Pero también está el Israel terrenal, carnal, que busca las cosas de abajo. Por eso dice la Escritura, si en verdad habéis resucitado, buscad, ¿qué dice? Las cosas de arriba. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Las cosas que no permanecen, sino las que permanecen para la gloria de Dios. Pero si es que en verdad habéis resucitado. Porque dice el Señor que nos resucitó y nos dio vida juntamente ¿con quién? Con Cristo Jesús. Aleluya. Y a su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Bueno, dice la Escritura, aquí donde estamos mirando, ¿qué les dije en dónde? Números 11:11. Ahora vamos a Gálatas para que miren. Gálatas. Para que vea usted que esto no es... O sea que aquí en la iglesia, o en cualquier iglesia, está una iglesia que es espiritual. Bendito Cristo, aleluya. Y está una iglesia que es carnal. Y es apóstata. Y yo les estoy diciendo, siempre se lo digo eso. No, yo delante del Señor a todos lo veo como una iglesia. Pero yo en mi interior espiritual, yo estoy consciente que en la iglesia hay dos clases de iglesia. La iglesia del Señor y la iglesia que no es del Señor, que solo están aquí. Pero no le quieren servir al Señor como Él quiere que le sirva. Por eso dice la Escritura, si pusiste tu mano en el arado, no voltees hacia atrás porque te va a pasar lo que le pasó a la esposa de Lot. ¿Qué se convirtió? Estatua de sal. Estatua de sal. Que Dios nos ayude. Éxodo 28. ¿Está gozándose con esta palabra? ¿Cree que está aprendiendo? Bueno, vamos al capítulo 28. Y dice lo siguiente. Dice lo siguiente. Vamos a brincar al versículo 30. Y dice la palabra del Señor. 28:30. Y pondrás en el racional, ¿qué dice? En el racional del juicio, el Urim y Tumim. ¿Para qué? Para que estén en el corazón de Aarón. Para que estén en el corazón. ¿Y dónde cree que iba el Urim y el Tumim?
exactamente en esa cosa que usted mira ahí, en ese cuadrito. ¿Sí lo miran? El cuadrito. Ese cuadrito donde están 12 piedras, ahí se consultaba el Urim y el Tumim. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto quiere decir, hermanos, luces y perfecciones. En otras palabras, la justicia y la revelación. Cuando venían a consultar los reyes o algún otro personaje, palabra de Dios, lo que hacía el sumo sacerdote, dice la Escritura, estarían en el seno, en el corazón, el pectoral de las 12 piedras resplandecientes que representa al Israel glorificado. Ponían sus manos ahí, y cuando él ponía sus manos, por ejemplo, y venía la consulta, si prendían las luces, si prendían las piedritas, había respuesta de Dios, y era favorable hacia aquel que estaba consultando. Dice la Escritura, quiero que vaya allá al libro de Samuel, al libro de Samuel, capítulo 1, verso 28. Digo, capítulo 1 Samuel 28, estoy mal yo. 1 Samuel 28, versículo 6, dice que Saúl fue a consultar. Verso, dice la Escritura, cuando vio a los filisteos se turbó, dice la Escritura, verso 6. Entonces dice la Escritura, oiga, verso 5, y cuando vio a Saúl el campo de los filisteos temió, ¿y qué hizo? Se turbó su corazón en gran manera, y dice el verso 6, y consultó a Jehová, pero Jehová no, qué triste cuando ya Dios no le responde a nadie. Quedó sin protección. Dice que no le respondió ni por Urim ni por profetas. Un ejemplo. ¿Sí se acuerda por qué lo desechó el Señor a Saúl? ¿Se recuerda? Cuando desobedeció, que tenía que destruir a todos, dijo, no agarrarás nada, matarás todo, dijo, matarás todo, a todos, y no vas a dejar nada, dijo, vas a acabar con todo ese pueblo. Y dice que el pueblo perdonó lo mejor del rebaño. Cuando viene Saúl a Samuel, le dice, Señor, como nosotros hemos hecho todo lo que tú nos has dicho al pie de la letra. Ayúdanos, Señor. Así pensamos nosotros. Amén. Pensamos que por obedecer un mandamiento ya estamos obedeciendo todo. Y ya nos sentimos como seguros. Y yo le digo, aflija su alma. Aflija su alma, porque no es un mandamiento, son un montón de mandamientos. Pero hay 12 en los cuales se encierra la ley y los profetas. Yo estaba cantando y el hermano dice, ¿qué nos apartará del amor de Cristo? ¿Qué nos apartará? Eso está en la Biblia, en Romanos, ¿está? Y yo le digo a los hermanos, yo sí les digo que los aparta del amor de Cristo. ¿Quiere que le diga? Amén. Cuando usted le agarra coraje contra el hermano. Ahí se apartaron del amor de Cristo. Imagínense que Dios no lo perdone. A Saúl no lo perdonó. Porque le dijo, ¿y qué es ese ruido que oigo, ese balido de animales? Iban los mu. Ya se imagina, ¿no? Los que cantan son de campo. Yo sí me acuerdo cómo iban en el campo. Ahí el balido de las vacas, de los toros. ¿Y qué es eso que oigo? Dijo. Ay, Señor, mi profeta, le dice Samuel, es que el pueblo perdonó. No, dijo, a partir de ahora quedas, esto es lo que dice el Señor, quedas desechado por no obedecer el mandamiento de Dios. Por eso dice la Biblia que nos guardemos del cortamiento, no va a ser que el Señor nos corte. Entonces viene, hermanos,
Y dice como ya cuando ya no estaba Samuel, se fue al sacerdote a buscar, a ver, quiero Urín, quiero el Urín, quiero saber si el Señor está conmigo. Para nada prendieron las luces. Santo. Y como no hubo respuesta ahí, se fue al profeta, a los profetas. A ver, ustedes, hay hermanos que les gustan andar así. Mire, de la verdad la dice la palabra. Así es, amén. Usted no necesita profeta cuando hay palabra. Gloria a Dios. ¿O sí? ¿Usted necesita que le revelen su vida espiritual? Cuando usted ya sabe su vida espiritual. No. ¿Usted, hermano René, necesita que le revelen su vida espiritual cuando usted sabe cómo vive? No. Usted necesita, oiga, usted necesita profeta cuando usted ya sabe cómo vive. Usted necesita un profeta que venga a decirle, mira, a ese señor que está mal. No, porque usted ya sabe que está mal. Usted ya lo sabe. En el tiempo antiguo el Señor mandaba profetas, ¿sabe para qué? Para que el pueblo se arrepintiera. Amén. Y Saúl no se arrepentía, hermano, seguía siendo el mismo perverso. Por eso el Señor lo hizo a un lado. Por eso el Señor hizo a un lado a Caín. Por eso el Señor hizo a un lado al otro, a Esaú. Dice la Escritura, fíjese. A Jacob amé y a Esaú aborrecí. Le digo a los hermanos, ¿por qué cree que lo aborreció? Porque el Señor conoce los tiempos, el futuro y el pasado. Y miró la vida de Esaú, hermano, que nunca ese hombre se compuso delante de la presencia de Dios. Por eso dice la Escritura, oiga, que hay unos que ya están ordenados para perdición. ¿Pueden estar en la iglesia? Sí. Porque siempre están haciendo lo mismo malo y lo malo. Usted piensa que la gente va a ir al cielo siendo malo, si lo que es malo es el alma. La carne es la que te impulsa y la que lleva a cabo el que está dentro, que es tu espíritu. De cuenta que tú eres el chofer, ¿va? El verdadero, la persona es tu alma. Cuando tú haces lo que tu carne quiere, ahí estás. Tú estás maniobrando hacia dónde vas, hacia el mal o hacia el bien. Y tú piensas que porque te vas a ir. No, hombre, hermano, si dice que aquel hombre, hermano, que era justo, vinieron los ángeles y se lo llevaron. Pero aquel otro apareció en los tormentos inmediatamente. A su nombre se la gloria. Hay una vez me arrepiento. Ya cuando estoy muriendo, ¿te crees que va a engañar al Señor? Hay gente que se arrepiente porque tiene miedo, pero no porque ama al Señor de corazón. Y no todos nosotros, no, es que si se arrepiente se va con el Señor. ¿Y quién le dijo a usted eso? Aleluya. ¿Quién le dijo a usted eso? No hay garantía de eso. La Biblia dice que Esaú dice que se arrepintió y lloró con lágrimas. Ya no hubo nada. ¿Estaba arrepentido? ¿Estaba arrepentido? Sí, estaba arrepentido. Sinceramente estaba arrepentido Esaú. Sí, estaba arrepentido sinceramente. Pero el Señor lo escuchó. No lo escuchó. Lo hizo a un lado. Por eso dice la Escritura, el que esté firme, mire que no caiga y no esté jugando con Dios. Porque con Dios no se juega. Si el Espíritu Santo se aparta de ti por andar diciendo palabras indebidas, por estar haciendo cosas y no estar obedeciendo el mandamiento, piensas tú que porque ya obedeciste uno o dos mandamientos y no obedeces los demás, ya por eso te vas a ir con el Señor con tus zapatos, ni aunque sean brillosos como los de hermano Raúl, ni aunque brillen, hermano. Fuera, out. ¿Qué es entonces Urim y Tumim? Urim y Tumim quiere decir revelación y justicia, luces y perfecciones. En otras palabras, cuando él venía y consultaba, puedo ir a la guerra, se encendía todo ese pectoral, iluminaba. Eso quería decir que sí. Y si no encendía eso, que no había respuesta, así que tenía que quedar el rey tranquilito. ¿Ahora le entiende? Y a su nombre. ¿No le recuerda también que dice la Escritura que van a llevar la santa ciudad 12 cimientos? Y esos 12 cimientos son piedras preciosas.
¿Quiere verlo? Porque ellos representan a los apóstoles. Vamos a Apocalipsis. Capítulo 21 del libro Apocalipsis, verso 16. Y la ciudad está situada y puesta en cuadro, y su largura es tanta como su anchura. Y él midió la ciudad con la caña 12,000 estadios. La largura y la altura y la anchura de ella son iguales. Altura, anchura, ¿y qué más dice? Y largura. Es lo mismo. 12,000 estadios cerrados, o sea, cuadrados. Dice, verso 17. Y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es del ángel. Y el material de su muro era de jaspe, mas la ciudad era ¿de qué? De oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los fundamentos del muro de la ciudad estaban adornados de toda piedra preciosa. El primer fundamento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero calcedonia y el cuarto esmeralda. Aquí está esmeralda. Y el quinto sardonia y el sexto sardio, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el nono topacio, el décimo crisopracio, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Y los 12 está, entonces, en otras palabras, representa al Israel glorificado, que está siempre en el seno de mi Señor. ¿Cuántos están en el seno del Señor? Amén. Todo aquel que le ama está en el seno del Señor. Y un ejemplo te voy a dar. No creas que Juan se le recostaba solo por gusto al Señor. Te voy a decir algo. No todos los apóstoles, no quiere decir que todos los apóstoles, ¿me entiendes? No. Pero Juan era algo especial. Amén. Era el más chico. Nosotros somos los más chicos del pueblo de Israel. Nosotros, dice la Escritura, el que no se hiciere como niño no entrará en el reino. Entonces nosotros somos comparados a más chicos que el pueblo de Israel. Ellos son nuestros padres, ¿entienden? Y como niños, como jóvenes, hermanos, dice la Escritura que aquel apóstol joven se llamaba Juan. Es el único de los apóstoles que se recostaba. Yo a veces, hermano, yo no sé cómo le hacía, si estaba sentado. Yo no sé qué sentía Juan, pero Juan se sentía a gusto. Su nombre, el Señor mandaba. Él esa fuerte ofrenda de palmas al Señor, bendito sea Cristo. Aleluya, mi alma alaba al Señor. Miren lo que dice en Isaías capítulo 9, verso 6. Con esto terminamos. Miren lo que dice la palabra del Señor. Verso 6. ¿Cómo dice? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado va sobre su... ¿Cómo dije? El principado va sobre su... ¿El que lleva? ¿En su hombro? ¿Y qué es principado? ¿El qué? Primogénito. Principado viene de príncipe. El príncipe viene de gobierno, de poder. El poder va sobre su hombro. Por eso es que Él nos puede cargar a todos. Amén. Nosotros no podemos cargar a todos. Moisés no podía cargar a todos. La Biblia dice en Gálatas que nosotros, ¿qué dice? Llevemos la carga los unos con los otros, porque no podemos nosotros llevar toda la carga de este pueblo. Pero el Señor sí, el principado va sobre su hombro. El poder, en otras palabras. ¿Qué más dice? Y se llamará su nombre admirable. ¿Cómo será su nombre? Admirable. ¿Qué más es? Consejero. ¿Qué más es? Dios fuerte. Alábale que está vivo. ¿Qué más es? Padre eterno. Y por último, príncipe de paz. Pero ¿qué dice la Escritura? Que Él lleva el principado sobre sus Hombros. Gloria a Dios. Porque Él puede con nosotros, nos puede llevar a todos. Póngase en pie y le damos gracias al Señor. Alabado sea Dios. Si usted entendió esta parte de la palabra, pues Dios le bendiga. Tendrá usted que poder decir más adelante.
¿Sabe que esto es comida para el pueblo? Amén. Esto lo alimenta a uno y dice, ahora entiendo que ese representa a la Jerusalén o al pueblo de Israel glorificado, espiritual, a la nueva Jerusalén llena de luz, justicia y resplandor.